Estamos hoy día con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa. Hoy vamos a hablar sobre el libro del Antiguo Testamento, Isaías. Isaías tiene 3 partes, por eso vamos a hacer hoy y en las siguientes ocasiones el libro de Isaías. Bueno, ¿quién fue Isaías, padre? Bueno, en primer lugar te felicito por lo que has dicho al inicio. Efectivamente, Isaías tiene 3 partes, por eso no se puede explicar en una sola charla, porque podemos decir que son 3 libros en uno. El profeta Isaías se calcula que nació hacia el año 770 a.C. en Jerusalén. Tenía una buena formación cultural, religiosa, estaba casado, tuvo 2 hijos y todo parece indicar que hacia el año 740 a.C. recibe la vocación de parte de Dios de ser profeta. ¿Qué significa el nombre de Isaías? Isaías viene de 2 palabras hebreas, Yeshayahu, salvación de Yahvé. Isaías significa salvación de Yahvé. El nombre de Isaías, por lo tanto, nos conduce a lo que significa esa acción de Dios sobre los hombres, que es la salvación. ¿Cuál es el contexto histórico del primer Isaías? Buena pregunta, has dicho algo interesante, el primer Isaías, porque hay un segundo Isaías y un tercer Isaías. A ver, con el primer Isaías nos encontramos en una situación en la que está el reino del norte, el reino del sur. El año 722 a.C. cae el reino del norte, el reino del sur continúa. Isaías se encuentra con una situación de tensión. El rey Ahaz está presionado por los asirios. El rey Ahaz, al morir, le es sucedido por su hijo Ezequías. Isaías se encarga de animar la fe del pueblo. Isaías pide a los reyes que confíen en Dios, que no pierdan la confianza en Dios. Y de esa manera aprendemos cómo Dios suscita profetas a lo largo de la historia de Israel para animar al pueblo, para que el pueblo no desfallezca, para que el pueblo tenga siempre esperanza, porque Dios actúa a favor de su pueblo. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? En total son 66 capítulos, pero es bueno analizar la estructura del libro, porque podemos decir, ¿no? Son 66 capítulos, pero si nos damos cuenta hay 3 estilos diferentes en el libro. ¿Cómo se divide el libro de Isaías? Bueno, tú ya lo has dicho muy bien al inicio de la entrevista. Tenemos el primer Isaías llamado Proto-Isaías, que va de Isaías capítulo 1 al 39. Tenemos el segundo Isaías o Deutero-Isaías, que va del capítulo 40 al 55. Y tenemos el tercer Isaías o Trito-Isaías, que va del capítulo 56 al 66. Tenemos ahí los 3 libros, repito, el Proto-Isaías, el primer Isaías, que también se llama el libro de los juicios de Dios, el segundo Isaías o Deutero-Isaías, que es el libro de la consolación de Israel, así también se le llama, y el tercer Isaías, que es llamado el libro de la consolación. ¿Por qué la división en 3 partes? Porque si tú analizas estas 3 partes que te he dicho, analizas el capítulo 1 al capítulo 39, hay un estilo. Vas del capítulo 40 al capítulo 55, tienes un segundo estilo, otro vocabulario, otra forma de hablar. Vas del capítulo 56 al 66, hay otro estilo, por lo tanto no puede ser el mismo autor. Si tú lees un libro escrito por Vargas Llosa, te das cuenta que tiene su estilo.
si tú lees un libro escrito por Gabriel García Márquez, tiene otro estilo. Entonces tú te das cuenta que cada autor tiene su estilo y eso se puede ver en Isaías. Hay 3 estilos diferentes. Hay una evolución, hay un proceso de evolución desde el Isaías 1 hasta el Isaías 3. ¿Cómo cambia Isaías a lo largo de estos 3 libros? A ver, doctor, no te adelantes, estamos en la entrada. Yo creo que cuando veamos el segundo Isaías y el tercero, al final respondo tu pregunta para que podamos entender todo el panorama completo. Solamente me adelanto diciendo que hay que analizar cada libro, como lo vamos a hacer, y luego vamos a ver cómo ha ido cambiando el estilo, porque son diferentes contextos históricos, ¿de acuerdo? ¿Cómo son los juicios de Dios? El libro de los juicios de Dios es el primer Isaías, que en realidad hay que explicar el libro, es decir, tu pregunta más bien iría sobre lo que enseña el primer libro de Isaías. Así entendemos por qué se llama a esta primera parte el libro de los juicios de Dios. Entonces, ¿qué enseña el primer Isaías? Enseña la santidad de Dios. Isaías 6.3, santo, santo, santo es Yahvé Shebaot, el Señor Dios de los ejércitos. En el primer libro de Isaías se nos enseña la gravedad del pecado. El pecado es una rebelión contra Dios. Isaías capítulo 1, versículos 2 y versículo 4. Es un desprecio a Dios. Isaías capítulo 3, versículos 8 al 9. Sin embargo, Dios hace justicia, el pecado no es lo último, Dios no deja impune la maldad, por eso se anuncia el día del Señor, día de juicio. Isaías capítulo 2, versículos 12 al 16. En el primer libro de Isaías se anuncia al Emmanuel, tenemos la promesa del Mesías, Isaías 7.14, muy importante, Isaías 7.14, se habla del Emmanuel, Dios con nosotros, que nacerá de una virgen. Y también se habla del ungido del Señor, aquel en quien estarán los dones del Espíritu, Isaías 11, capítulos 1 al 5. Y también en el primer Isaías se elogia a los anahuín. ¿Quiénes son los anahuín? Los pobres de Yahvé, los humildes, los sencillos, los que esperan en el Señor, Isaías 30, 18. Por lo tanto, fíjate todo lo que enseña el primer Isaías. Dios es santo, el santo, 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 dicen los ángeles, la gravedad del pecado, el día del Señor, día de juicio, se habla del Emmanuel y se habla de un resto fiel que son los anahuín. Eso nos enseña el primer libro de Isaías. Sí, y esperemos que la próxima semana, si es que vienes aquí al santuario desde Magdalena, vamos a exponer el segundo libro de Isaías y aquí a 2 semanas el tercer libro de Isaías y así vamos a conocer este libro. ¿Cuál es la trascendencia, cuál es el legado de Isaías al mundo católico de hoy? Sobre todo yo me quedaría con el Emmanuel, ¿no? Isaías es el profeta que anuncia el Emmanuel, Dios con nosotros. Miren que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo que le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Esa Virgen es la María, nuestra Madre, y el Emmanuel es Jesús, nuestro Señor. Entonces esa profecía se cumple con María cuando dice sí, cuando da luz al Salvador, se cumple con el Señor. Que Dios Todopoderoso... ¿Por qué Isaías es tan actual? Porque la palabra de Dios es actual y lo que los profetas dicen es actual, lo que los profetas han anunciado se cumple en Cristo, pero también estamos esperando el pleno cumplimiento de algunas profecías, por ejemplo, el día del Señor, que se va a cumplir cuando venga Jesús por segunda vez. Ahí se cumplirá el día del Señor, en la parucía. Fue el padre Carlos Rosell de Almeida para la Cámara de Predi Armando Romero Paredes. Amén.